Me dicen que ya está en línea Lucas Romero, que es analista político y que nos va a ayudar a ver cómo estamos transitando estos momentos y esta coyuntura que, bueno, exhibe una enorme cantidad de temas para analizar. Lucas, ¿qué tal? Darío del Arco desde Ecomedios te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Darío. ¿Cómo andan ustedes? Bueno, muy bien. Ya que estoy con Cuader, a ver, ¿qué significa este hecho del senador nacional Cuader en Paraguay? Porque otra vez la política, otra vez los políticos involucrados en hechos de corrupción, podemos hablar de La Rosadita, podemos hablar de Josecito López, podemos hablar de Antonini Wilson, bueno, y ahora nos toca hablar y contar temas que tienen que ver con un tal Cuader, un senador nacional. Sí, varias cosas para decir al respecto, ¿no? Reposiciona un tema muy sensible a la opinión pública. Vos sabés, Darío, que en nuestros registros la corrupción es el segundo problema más mencionado en términos de preocupaciones ciudadanas. O sea, sigue siendo una preocupación ciudadana cuál es, bueno, el comportamiento debido de quienes administran recursos públicos, en este caso en particular, un senador que tiene, digamos, eventualmente una legitimidad de origen y una legitimidad de ejercicio, ¿no? Tiene Claro. un origen y tiene un ejercicio de su rol, de su función como senador. El origen es vinculado al Frente de Todos, al peronismo, estuvo presente en la boleta que transformó a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner en presidente y vicepresidente allá en 2019, cuando fue elegido senador, pero esta última etapa ha sido una etapa de un senador que ha colaborado y mucho con el oficialismo en diferentes votaciones relevantes que hemos tenido en este año, con lo cual yo te diría que en virtud del hecho el gobierno no debería sentirse no aludido al respecto, porque las sospechas respecto de cuál es el origen de ese dinero pueden ser múltiples, particularmente un senador que ha votado, entre otras cosas, yo lo destacaba ayer, es uno de los 11 senadores, junto con los 7 senadores de la Libertad Avanza, que apoyaron, acompañaron la ratificación del decreto de necesidad y urgencia que firmó el presidente Javier Milei para entregarle a la CIDE 100.000 millones de pesos de presupuesto para gastos no reservados, para gastos reservados, es decir, para Exacto, gastos exacto. Ujú. que no necesitan justificarse su destino. Entonces, justo ese senador, que además era promovido por este asesor tan relevante para el oficialismo como es Santiago Caputo, para presidir la comisión tan relevante como la bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia, el organismo de control de la actividad de los organismos de inteligencia del Estado, con lo cual era una posición muy relevante. Bueno, para ello estaba siendo promovido Edgardo Cueide para presidir esa comisión. Bueno, muchos aspectos y muchos matices de este hecho que lo vuelven muy relevante para analizar y seguramente de mucha atención por parte de la opinión pública por esto que te mencionaba de la preocupación que sigue habiendo en la gente por la corrupción, ¿no? Ujú. Yo recién mencionaba, y la verdad que uno no sabe qué es anterior, ¿no? Si el huevo o la gallina, porque aparecen en la convocatoria extraordinaria que se va a hacer las próximas horas y es que ya no se ha oficializado. Bueno, la reforma de los fueros de la política, también aparece la ley antimafia, o casualidad había aparecido aquel video casero, berreta, casi trucho, amenazando a Puyaro y a la ministra Bullrich, cosas que son llamativas, ¿no es cierto? Pero bueno, tal vez le da la razón al gobierno que está bien en incluir estos temas, dejando de lado las suspicacias de sectores de la oposición que dicen, uy, qué justo, mirá, está hablando de los fueros y aparece Cuader, está hablando de la ley antimafia y aparece un grupo amenazando a Puyaro y a Bullrich. Bueno, no sé cómo lo lee la sociedad esto, ¿no es cierto? Sí, este es un gobierno que ha apelado mucho a una estrategia que fue destacada por un politólogo californiano ya por la década del 80. Él se llama Samuel Kernel, pues sigue vivo. Él publicó un libro en 1986. El libro tiene como título Going Public, y en realidad el término Going Public era en referencia a una estrategia que él veía que se venía consolidando cada vez más en los liderazgos presidenciales, sobre todo porque él miraba y observaba el régimen presidencial norteamericano, de esta idea de los presidentes apelando al público, o sea, yendo a tratar de que el público se involucre en los procesos políticos. Y decía Kernel, en vez de presionar a los congresistas para que los congresistas le devuelvan leyes, él miraba mucho la administración Reagan en esa época. Ajá. Reagan gobernó durante sus 8 años
de mandato con la Cámara de Representantes en contra, después finalmente también perdió la Cámara de Senadores, pero fue un gobierno de minoría. Entonces él decía, yo veo que cada vez más los presidentes apelan al público para ejercer una presión sobre el resto de los actores políticos para la toma de decisiones. Esta estrategia Going Public que está muy presente en la forma en que Milei tiene de ejercer el poder. Un gobierno de minoría, de hiperminoría, que ha visto o que observa en el apoyo social que tiene, un apoyo bastante significativo, vale la pena remarcarlo, encuentra allí su principal recurso político, casi como si quisiera apelar al apoyo ciudadano para poder ejercer algún tipo de presión sobre el resto de los actores. Por eso yo digo que uno podría casi decir, sin ser ello una metáfora, que este es un gobierno que envía las iniciativas no al Congreso, las envía a la conversación pública, Ajá, ajá. las envía al público. Es decir, casi que es un gobierno que no es que esté interesado en que el Congreso efectivamente debata esos proyectos, sino que está interesado en que el público entienda, interprete y reciba qué es lo que el gobierno quiere Claro, hacer. claro. Ujú. Después, si eso le sirve para presionar al Congreso y que el Congreso lo acompañe en esas decisiones, bueno, bienvenido sea, pero la verdad es que la gran mayoría de las iniciativas que este gobierno ha enviado al Congreso han caído en saco roto, y han caído en saco roto porque es un gobierno que además de ser de minoría, no ejercita el arte del diálogo. Ujú, No es que envíe ujú. el proyecto y se decide a construir diálogo con el resto de los actores para ver de qué manera consensúa esas iniciativas y las puede sacar adelante. De hecho, yo estuve repasando, no había tenido la oportunidad de escucharlo en vivo, pero estuve repasando el discurso que dio Javier Milei en esta cumbre de la CIPAC que tuvo lugar acá en Buenos Aires hace unas horas atrás, y es un discurso tremendamente antipluralista en términos políticos, ¿no? Un discurso en donde, digamos, no se reconoce la legitimidad del otro para discutir la toma de decisiones colectivas, al otro que piensa distinto se lo somete, Sí, sí. las Ujú, formas sí. y los medios solo pueden ser evaluados en su eficacia para efectivamente ejecutar ese sometimiento. Dijo Milei textualmente, nos importa un rábano la opinión de los políticos sobre casi todos los temas. Sí, sí, tal cual. Fíjense Ujú. qué definición antipluralista políticamente hablando, es decir, me importa un rábano lo que opinan los demás. Tal cual. Nunca Ujú. hay que negociar las ideas para rescatar un voto. A diferencia de la economía, la política sí es un juego de suma cero. Bueno, en ese contexto es muy difícil que un gobierno envíe iniciativas al Congreso y tenga voluntad de diálogo y discusión con el resto de los actores para encontrar los consensos para poder avanzar. Entonces, me parece que es un gobierno que trabaja la discusión pública, la agenda Ujú. pública, utiliza el envío de proyectos al Congreso para instalar esos temas. Bueno, habrá que ver si tuvo que ver con el hecho de la aparición de Quader con estos $200.000, pero en todo caso yo destacaría, que quizás el dato político más relevante de lo que el gobierno acaba de hacer en la convocatoria de sesiones extraordinarias, es que no incluyó allí dos temas que sí tienen consenso político o eventualmente hay predisposición de buscar consensos políticos para resolverlo, que son el presupuesto 2025 y eventualmente la ley de ficha limpia que Claro, quedó claro, claro. frustrada por este no quórum que tuvo en dos oportunidades, en donde Ujú. tuvimos al gobierno casi trabajando a reglamento para poder sacar adelante esa iniciativa, como si no tuviera interés en Sí, avanzar en sí, ello. sí. Bueno, Bueno, iba, me iba a parece ser que mi es lo próxima más... pregunta, Luca. Sí, Te iba a preguntar si va a pagar algún costo político el gobierno por haber permitido o haber propiciado que se cayera la ley de ficha limpia y por no mandarlo ahora a las extraordinarias, teniendo en cuenta que es algo prácticamente que tiene consenso en toda la sociedad, más allá de algunos actores vinculados al estrecho terreno de la política, ¿no? sí, yo te diría, no tengo evidencia para responderte desde el punto de vista de la opinión pública, porque estamos en este momento comenzando nuestro estudio nacional de diciembre, tenemos incorporado allí preguntas al respecto, pero no tengo los resultados. Lo que sí estamos haciendo en Sinopsis, y forma parte también de digamos, tarea de monitorear el clima de opinión pública y la conversación pública, estamos haciendo un seguimiento de la conversación pública digital, es decir, de lo que los argentinos hablamos en redes sociales, y me acaban de pasar hace un ratito un análisis que hacíamos sobre la discusión pública en las redes sociales sobre ficha limpia, y claramente el 20 de noviembre y el 28 de noviembre, que son los dos momentos en donde se producen las dos caídas del quórum para no poder avanzar con esos proyectos, se registran picos altamente de sentimientos negativos en la conversación pública digital.
Con lo cual uno debiera interpretar viendo esto que en términos de opinión pública nos vamos a encontrar con algo parecido, es decir, con una opinión pública que miró muy negativamente lo que ocurrió en el Congreso en esto de no poder avanzar con estas iniciativas. Bueno, faltaría ver, porque sería doblemente perjudicial para el gobierno, si no solo la opinión pública vio poca predisposición del gobierno para avanzar con estas iniciativas, sino si la opinión pública también vio alguna especulación electoral del gobierno al respecto, por esto de que algunos sectores del oficialismo creen que es conveniente que Cristina Kirchner sea candidata en la provincia de Buenos Aires el año próximo, porque entienden desde esos sectores que eso ayuda al oficialismo a traccionarle apoyo. Bueno, si la gente está negativamente mal predispuesta por la caída de estas iniciativas y encima interpreta que el gobierno está especulando electoralmente con ello, bueno, posiblemente entonces nos encontremos con que hay un doble costo para el gobierno en no haber contribuido en toda su plenitud para poder sacar adelante estas iniciativas. Lucas, Luis Tarulo te saluda. Buen día o buenas Buen tardes. día, Luis. Buenas tardes. Te quería preguntar, en sintonía con lo que te dijo Darío recién, si quizás no hay una lectura más simple en esto, si al caerse esta iniciativa de ficha limpia, no actúa la corporación política como lo hace tradicionalmente, dejando de lado sus colores políticos y hace en conjunto, y te pongo una imagen demasiado simple, demasiado terrenal, como cuando hay una tormenta eléctrica y estamos todos en la piscina y decimos, salgamos de la piscina para que no nos caiga un rayo, ¿no? Entonces decimos, dejemos la ficha limpia, dejemos que pase de largo, y justo azarosamente aparece el caso Cuéllar, en este caso de un color político, pero puede aparecer de otro color político. Entonces dicen, curémonos en salud y dejemos que pase todo, porque nos puede tocar a cualquiera esto. ¿Puede ser así? Vos estás planteando si no hay una reacción corporativa, si se Exacto. quiere, de la política frente a esto. Nos bueno, puede sí, pasar a cualquiera. sí, La corrupción, estamos una todos cosa no, pasibles de corrupción. una cosa no quita la otra, porque además hubo ausencia de múltiples bloques, con lo cual uno puede interpretar que no era solamente el oficialismo el que quería trabajar a reglamento, sino que eran de diferentes sectores. Claro. Yo remarco lo del oficialismo, porque el propio presidente había remarcado en su discurso de inauguración de sesiones ordinarias el 1 de marzo de este año que tenía intenciones de avanzar en esa línea, y el propio oficialismo había dicho públicamente que tenía interés en que esta ley efectivamente salga, pero es el propio oficialismo que, sobre todo en la segunda convocatoria, bueno, pierde el 20% de su bancada para contribuir con el quórum, ¿no? Con lo cual hubo ahí una actitud que pareció ser una actitud a dos puntas, para decirlo en términos más vulgares, de un gobierno que públicamente decía quiero esta iniciativa, pero hizo todo lo posible para que no salga. Y efectivamente no descarto, o esto no descarta, que haya habido de otros sectores también la misma especulación, en el sentido de, bueno, no impongamos un criterio que después nos puede terminar afectando a nuestros propios intereses. Lucas, 1.000.000 de gracias por el análisis, por acompañarnos, te mando un abrazo y nos vemos pronto. Un abrazo grande. Que sigas muy bien. Hasta luego. Lucas Romero, con su análisis, lógicamente interesante, para echar un poco de luz por estas horas en sucesos que están conmocionando a la opinión pública. Siempre las cuestiones vinculadas con la corrupción, golpean, despiertan interés, la gente se mete en estas cuestiones, ya sea para interiorizarse y muchos para opinar. Así que gracias a Lucas Romero, director de Sinopsis.